La mansión Velázquez se erguía como un gigante de cantera rosa en la colonia Roma, testigo silencioso de 3 generaciones de secretos. Esa mañana de octubre, mientras las jacarandas dejaban caer sus flores violetas sobre la banqueta, Rosa Méndez limpiaba los cristales del recibidor con más nerviosismo que de costumbre. Llevaba 15 años trabajando en esa casa. 15 años de pulir la misma plata, de encerar los mismos pisos de mármol, de preparar el café exactamente como le gustaba a la señora Dolores Velázquez de Santibáñez, cargado, sin azúcar, en la taza de porcelana con bordes dorados que había pertenecido a su suegra. Pero esa taza jamás volvería a llenarse. 3 días antes, la señora Dolores había fallecido en su cama, a los 82 años, rodeada de sábanas de lino blanco y el aroma de las gardenias que tanto amaba. Rosa había sido quien la encontró esa madrugada, con las manos entrelazadas sobre el pecho y una expresión de paz que contradecía los rumores que siempre habían circulado sobre ella. Ahora, el notario Guerrero revisaba los últimos papeles en el estudio, preparándose para la lectura del testamento. La familia llegaría en cualquier momento, los sobrinos codiciosos, las primas lejanas que jamás la visitaron en vida, los amigos que solo aparecían cuando olían herencia. Rosa, ¿me puede traer un vaso de agua?, preguntó el notario, ajustándose los lentes sobre su nariz aguileña. Enseguida, licenciado. Cuando Rosa regresó con el agua en una bandeja de plata, escuchó el timbre. Primero llegó Fernando Velázquez, el sobrino mayor, con su traje italiano y su sonrisa falsa. Después Lucía, la sobrina que se había casado con un empresario de Monterrey y que trataba a Rosa como si fuera invisible. Uno tras otro fueron llegando, llenando la sala principal con su perfume caro y sus conversaciones susurradas sobre quién se quedaría con qué. Estimada familia, comenzó el notario Guerrero, abriendo el sobre lacrado. Procedemos a la lectura de las últimas voluntades de la señora Dolores Velázquez de Santibáñez. El silencio cayó como una losa. Rosa, parada en la esquina del salón como le habían indicado que debía permanecer, sintió como todos los ojos brillaban con avaricia apenas contenida. Yo, Dolores Velázquez de Santibáñez, en pleno uso de mis facultades mentales, leyó el notario. Las primeras cláusulas eran predecibles: joyas para Lucía, algunos cuadros para Fernando, bonos del gobierno para primos que ni siquiera habían asistido al funeral. Pero entonces llegó la cláusula que cambiaría todo. Declaro que la propiedad completa de esta casa, junto con todas sus pertenencias y el total de mis ahorros, estimados en 23 millones de pesos, quedan en manos de Rosa María Méndez García, quien ha sido más familia para mí que mi propia sangre. El grito ahogado de Lucía rasgó el aire. Fernando se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Esto es un fraude, bramó. Esa mujer la manipuló. Mi tía no estaba en sus cabales. Rosa sintió que las piernas le temblaban. No podía ser cierto. Tenía que ser un error. Hay una condición más, continuó el notario, ignorando los gritos. Rosa solo recibirá la herencia si cumple con una última tarea. Debe entrar a la habitación del tercer piso, la que siempre estuvo cerrada, y cuidar de lo que encuentre allí durante 30 días. Si abandona esta responsabilidad, todo pasará a la Fundación de Niños Huérfanos de México. El corazón de Rosa dejó de latir por un segundo. La habitación del tercer piso. En 15 años, jamás había subido esas escaleras. La señora Dolores había sido clara desde el primer día. Rosa, puedes limpiar toda la casa excepto el tercer piso. Esa puerta permanece cerrada. Siempre, y ahora tenía que abrirla. ¿Dónde está la llave?, preguntó con voz temblorosa. El notario extrajo una llave antigua de bronce del sobre, con un mango decorado con filigrana. Rosa la reconoció. La señora Dolores la había llevado colgada al cuello durante años, escondida bajo sus blusas de seda. Esto es una locura, escupió Lucía. Vamos a impugnar este testamento. Ningún juez permitirá que una sirvienta se quede con la fortuna de mi tía. El testamento fue redactado hace 5 años y actualizado hace 6 meses, respondió el notario con calma profesional. Fue certificado por 3 médicos que declararon a la señora Velázquez mentalmente competente. Está blindado legalmente. Fernando se acercó a Rosa con ojos de depredador. Escúchame bien, no sé qué le hiciste a mi tía para convencerla, pero esto no se va a quedar así. ¿Vas a renunciar a esa herencia voluntariamente o te vas a arrepentir? Rosa sostuvo la llave con manos temblorosas. No era una mujer de muchas palabras, pero había aprendido a ser fuerte en sus 53 años de vida. Había criado a 3 hijos sola después de que su marido los abandonara. Había trabajado desde los 14 años. No iba a dejarse intimidar. La señora Dolores fue buena conmigo, dijo en voz baja pero firme. Si ella quiso que yo hiciera esto, lo haré, por respeto a su memoria. Tienen 3 días para desalojar la propiedad, anunció el notario. A partir de ahora,
Esta casa pertenece legalmente a la señora Méndez. Los gritos y amenazas continuaron, pero Rosa ya no escuchaba. Miraba la llave en su mano y pensaba en esa puerta del tercer piso que había permanecido sellada durante 15 años. ¿Qué podría haber allí que fuera tan importante? ¿Y por qué la señora Dolores había guardado ese secreto hasta su muerte? Cuando la familia finalmente se fue, dejando un rastro de amenazas legales y miradas asesinas, Rosa subió lentamente las escaleras principales. Pasó el segundo piso donde estaba su pequeña habitación de servicio. Continuó subiendo hasta llegar a una puerta de madera oscura con cerraduras de hierro forjado que parecían de otra época. Insertó la llave. El mecanismo giró con un clic que resonó en el silencio de la casa vacía. Y entonces lo escuchó. Un llanto suave como el de un niño proveniente del otro lado. Rosa empujó la puerta lentamente. Las bisagras chirriaron, protestando después de años sin moverse. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas de terciopelo granate bloqueando la luz del día. El aire olía a cerrado, pero también a algo más, talco de bebé, leche tibia, y ese aroma indefinible de los niños pequeños. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad. Cuando lo hicieron, Rosa tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. En el centro de la habitación había una cama individual con barandales, y en ella, acurrucado bajo una cobija azul cielo, estaba un niño. No podía tener más de 5 o 6 años. Tenía el cabello negro y rizado, la piel morena clara, y sus enormes ojos castaños la miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Hola, susurró el niño. ¿Eres Rosa? Ella no podía hablar. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo llevaba ese niño aquí? ¿Y cómo sabía su nombre? La abuela Dolores me habló de ti, continuó el pequeño, sentándose en la cama. Dijo que vendrías cuando ella se fuera al cielo. Dijo que tú me cuidarías. Abuela Dolores. Rosa finalmente encontró su voz. ¿Quién eres tú, niño? Me llamo Mateo. Mateo Santibáñez. Rosa entró completamente a la habitación y sus ojos comenzaron a captar más detalles. No era una prisión como había temido por un segundo. Era una habitación infantil completa, estanterías llenas de libros, una caja rebosante de juguetes, un pequeño escritorio con crayones y hojas de dibujo. En la pared había un calendario marcado con actividades: lunes matemáticas con abuela, martes y lectura, miércoles arte. En una esquina descubrió algo que le heló la sangre: un pequeño refrigerador con comida, un microondas, un baño privado visible a través de una puerta entreabierta. Todo lo necesario para que alguien viviera aquí sin salir jamás. ¿Has estado aquí todo este tiempo? ¿Solo? No siempre solo, respondió Mateo, bajando de la cama. Vestía un pijama limpio de astronautas. La abuela Dolores venía todos los días. Me traía comida. Jugábamos, me enseñaba cosas. Pero hace 3 días dejó de venir. Me dejó mucha comida y me dijo que esperara. Que tú vendrías. Rosa se dejó caer en una pequeña silla que parecía ridículamente diminuta bajo su peso. Esto no podía estar pasando. La señora Dolores, la mujer a la que había admirado durante 15 años, había mantenido a un niño escondido en su propia casa. Nunca sales de esta habitación. Mateo negó con la cabeza. La abuela dice que el mundo de afuera es peligroso para mí, que hay gente mala que me quiere hacer daño. Ella me protege aquí. ¿Y tus papás? ¿Dónde están tus papás? El rostro del niño se ensombreció. Mi mamá murió cuando yo nací. Mi papá, la abuela dice que mi papá era malo, que por eso me cuida ella, para que él nunca me encuentre. Rosa sintió náuseas. Esto era secuestro. Tenía que serlo. Pero ¿por qué la señora Dolores haría algo así? ¿Y por qué nadie había reportado a un niño desaparecido en todos estos años? La mansión era privada, sí, pero ¿cómo era posible mantener algo así en secreto? Se levantó y comenzó a explorar la habitación más detenidamente. Encontró una cómoda llena de ropa de niño, todas de marcas caras y en perfectas condiciones. Libros de texto de primaria, evidencia de que la señora Dolores le había estado dando clases. Dibujos pegados en las paredes, la mayoría mostraban a un niño y a una anciana sonrientes, rodeados de flores. En el cajón del escritorio encontró algo que le llamó la atención: una fotografía vieja, desgastada por el tiempo y el manejo constante. Mostraba a una mujer joven y hermosa, de no más de 20 y tantos años, con el mismo cabello rizado de Mateo. Sostenía un bebé en brazos y sonreía a la cámara con una mezcla de felicidad y cansancio. Al reverso, con la letra elegante de la señora Dolores, decía: Mariana y Mateo, mi nieta y mi bisnieto, que Dios los proteja. ¿Mariana era tu mamá?, preguntó Rosa mostrándole la foto a Mateo. El niño asintió, tomando la fotografía con reverencia. La abuela dice que era muy bonita, como una princesa.
pero se enfermó después de que yo nací y se fue al cielo con los ángeles. Rosa necesitaba respuestas. Bajó rápidamente al estudio de la señora Dolores y comenzó a revisar los archivos. Tenía derecho. Después de todo, ahora era la dueña de la casa. Entre los documentos legales y las facturas antiguas, encontró una carpeta marcada como confidencial y en .s puro. Dentro había una historia que le rompió el corazón. Mariana Santibáñez había sido la nieta de la señora Dolores, hija de Roberto, el hijo único de Dolores que había muerto en un accidente automovilístico 30 años atrás. Mariana había crecido con su abuela después de quedar huérfana. Según los documentos, a los 23 años se había enamorado de un hombre llamado Javier Maldonado. Había recortes de periódicos. Rosa leyó con horror creciente. Javier Maldonado era un narcotraficante de mediano nivel, conocido por su violencia. Cuando Mariana quedó embarazada, intentó dejarlo. Los documentos médicos mostraban múltiples visitas al hospital, fracturas, contusiones, quemaduras. Mariana había estado atrapada en un ciclo de violencia. El bebé nació prematuro, por un parto traumático después de una golpiza particularmente brutal. Mariana murió 3 días después por complicaciones. Y entonces, en el archivo, Rosa encontró una carta escrita con la letra temblorosa de alguien que estaba aterrorizada. Querida abuela, Javier quiere quedarse con el bebé. Dice que es suyo, que es su heredero. Pero le he visto los ojos. Abuela, le he escuchado hablar. Quiere usar a mi hijo para sus negocios sucios, para criar otro monstruo como él. Ya ha dicho que cuando Mateo crezca, lo entrenará en el negocio familiar. Si algo me pasa, por favor no dejes que se lo lleve. No dejes que mi bebé termine como esos niños sicarios que salen en las noticias. Prefiero que crezca escondido, seguro amado, a que termine muerto en una cuneta antes de los 15 años. Te amo, abuela. Cuida de mi Mateo. Mariana Rosa se dejó caer en la silla del estudio, con la carta temblando en sus manos. Ahora entendía. La señora Dolores no había secuestrado a su bisnieto. Lo había salvado. Regresó al tercer piso, donde Mateo la esperaba sentado en su cama, hojeando un libro de dinosaurios. Mateo, ¿la abuela Dolores alguna vez te habló de tu papá? El niño cerró el libro lentamente. Me dijo que mi papá era una persona enferma, que tenía mucha rabia en el corazón y que lastimaba a la gente. Me dijo que si él me encontraba, me llevaría lejos y yo nunca sería feliz. Por eso tengo que quedarme aquí, donde estoy seguro. ¿Y tú? ¿Eres feliz aquí? Mateo se encogió de hombros con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. A veces me siento solo. Me gustaría tener amigos, ir a la escuela como en los libros, jugar en un parque. Pero la abuela dice que cuando sea más grande y el peligro pase, podré salir. Mientras tanto ella me cuida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no va a volver, ¿verdad? Rosa sintió que se le partía el corazón. Se sentó en la cama junto a él, y por primera vez en 15 años de mantener la distancia profesional apropiada, abrazó a ese niño como si fuera su propio hijo. No, mi niño. Ella está en el cielo. Pero me pidió que yo te cuidara ahora. Y eso voy a hacer. ¿Me prometes que no vas a dejar que mi papá me encuentre? Rosa pensó en los 23 millones de pesos de la herencia. Pensó en la mansión. Pensó en Fernando y Lucía, que impugnarían el testamento e investigarían cada rincón buscando una razón para invalidarlo. Si descubrían a Mateo, ¿qué pasaría? Llamarían a las autoridades, y si las autoridades corruptas o simplemente siguiendo el protocolo, le entregaban el niño a su padre biológico. Te lo prometo, susurró. Pero para protegerte, nadie puede saber que estás aquí. ¿Entiendes? Ni una sola persona. Mateo asintió solemnemente. Soy bueno guardando secretos. La abuela me enseñó. Mientras bajaba las escaleras esa noche, con un plato vacío de la cena que le había llevado a Mateo, Rosa supo que su vida acababa de complicarse de una manera que jamás habría imaginado. No solo había heredado una fortuna, había heredado la responsabilidad de proteger a un niño de un padre peligroso, de mantener un secreto que podría destruir todo si alguien lo descubría. Y el reloj ya estaba corriendo. Solo tenía 30 días. Fernando Velázquez no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Había construido su carrera como abogado precisamente porque sabía cómo encontrar los puntos débiles de sus oponentes y explotarlos sin piedad. La mañana siguiente a la lectura del testamento, se reunió con su hermana Lucía y su primo Ramón en un café elegante de Polanco. En la mesa había una laptop abierta y un folder lleno de documentos. Contraté a un investigador privado, anunció Fernando, tomando un sorbo de su espresso. Si esa mujer manipuló a la tía Dolores, vamos a encontrar la evidencia. ¿Y si el testamento es legítimo?, preguntó Ramón, el más cauteloso de los tres.
3 médicos la certificaron competente. No será fácil de tumbar. Nada es imposible, replicó Fernando. Solo necesitamos demostrar influencia indebida. Rosa Méndez tuvo acceso exclusivo a una anciana en sus últimos años. Pudo haberla convencido de cualquier cosa. Lucía, que había permanecido en silencio, habló con veneno en cada palabra. Esa mujer es una india pueblerina que apenas terminó la primaria. ¿Cómo se atreve a quedarse con lo que es nuestro por derecho de sangre? Mi tía nos debe esa herencia. Nosotros somos familia. Exactamente, coincidió Fernando. Y el juez verá las cosas de la misma manera cuando presentemos nuestra demanda. Pero necesitamos algo más, algo que demuestre que Rosa no es digna de confianza. El investigador privado, un hombre de mediana edad llamado Gustavo Reyes, les entregó su primer informe esa misma tarde. Rosa María Méndez García, 53 años, originaria de Puebla. 3 hijos adultos, todos trabajadores, sin antecedentes penales. Llevaba 15 años trabajando para la familia Velázquez con referencias impecables. Nada, gruñó Fernando, arrojando el informe sobre su escritorio. Es demasiado limpia. Tiene que haber algo. Hay algo curioso, mencionó Reyes, sacando otra hoja. Los estados de cuenta bancarios de la señora Velázquez en los últimos 6 años. Retiros en efectivo regulares, siempre en cantidades pequeñas, pero consistentes. Sumados, hablamos de casi 200,000 pesos. ¿En qué los gastaba? Eso es lo extraño. La señora Velázquez no viajaba. No compraba lujos excesivos. Sus gastos estaban bien documentados. Este dinero simplemente desaparece de los registros. Fernando se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Continúa investigando. Quiero saber cada centavo que esa anciana gastó en sus últimos años. Mientras tanto, Fernando implementó su segunda estrategia, hacer la vida de Rosa imposible. Comenzó con demandas legales, bloqueando temporalmente las cuentas bancarias de la herencia mientras se investigaba la legitimidad del testamento. Rosa no vería un peso hasta que el juez resolviera, y Fernando se aseguraría de que ese proceso tomara meses, quizá años. También corrió la voz entre sus contactos de la alta sociedad sobre la sirvienta que engañó a una pobre anciana para robar su fortuna. Las amigas de Lucía compartieron la historia en sus grupos de WhatsApp. Pronto, Rosa era vista con desprecio en las tiendas del barrio donde había comprado durante años. Pero Fernando no sabía que Rosa tenía algo mucho más valioso que proteger que el dinero tenía a Mateo. En la mansión, Rosa había establecido una rutina cuidadosa. Cada mañana subía al tercer piso con el desayuno. Mateo estaba ansioso por tener compañía después de días solo. Y Rosa descubrió que era un niño brillante, curioso, con una imaginación desbordante alimentada por los cientos de libros que había leído en su encierro. ¿Cómo es afuera?, le preguntó Mateo una mañana mientras desayunaban juntos. ¿Realmente hay edificios tan altos que tocan las nubes? Más altos todavía, le contó Rosa, describiéndole la torre latinoamericana, el Ángel de la Independencia, los mercados llenos de colores y olores. Algún día voy a ver todo eso, ¿verdad?, preguntó con esperanza. Rosa le revolvió el cabello. Algún día, mi niño, cuando sea seguro. Pero la seguridad parecía cada vez más lejana. Una tarde, mientras Rosa limpiaba las ventanas del primer piso, vio un coche desconocido estacionado frente a la casa. Un hombre con cámara tomaba fotografías de la fachada. El investigador de Fernando. Rosa cerró las cortinas rápidamente, con el corazón desbocado. No podían descubrir a Mateo. Si Fernando sospechaba que había alguien más en la casa, comenzaría a hacer preguntas. Y las preguntas llevarían a investigaciones, y las investigaciones podrían llevar al padre del niño. Esa noche, después de acostar a Mateo, Rosa sacó la carpeta confidencial que había encontrado en el estudio. Buscó información sobre Javier Maldonado. Los recortes de periódicos eran de 6 años atrás, cuando había sido arrestado por narcotráfico. Pero había salido de prisión hace 2 años por buen comportamiento. Con manos temblorosas, Rosa hizo algo que jamás había hecho. Usó la computadora de la señora Dolores para buscar en Internet. Escribió el nombre de Javier Maldonado en Google. Los resultados la helaron hasta los huesos. Javier Maldonado había salido de prisión transformado, al menos en apariencia. Ahora se hacía pasar por empresario legítimo, dueño de una cadena de restaurantes en Guadalajara. Pero los artículos más recientes, de fuentes periodísticas serias, sugerían que seguía involucrado en el crimen organizado, solo que ahora con un barniz de respetabilidad. Y lo peor, en una entrevista de hace 3 meses, cuando le preguntaron sobre su vida personal, había mencionado casualmente: mi mayor pesar es no haber conocido a mi hijo. Su madre murió cuando él era bebé,
y la familia de ella me lo quitó. Pero algún día lo encontraré. Un padre nunca deja de buscar a su hijo. Rosa cerró la laptop con un golpe seco. Javier Maldonado sabía que Mateo existía. Quizá no sabía dónde, pero lo estaba buscando. Y si Fernando en su investigación obsesiva por tumbar el testamento, removía las piedras equivocadas, podría inadvertidamente llevar a ese hombre hasta la puerta de la mansión. Subió corriendo al tercer piso. Mateo ya dormía, acurrucado con un dinosaurio de peluche que había sido su compañero desde bebé. Rosa lo observó en la oscuridad, iluminado solo por una lamparita de noche con forma de luna. Este niño confiaba en ella. La señora Dolores había confiado en ella, y Rosa no iba a fallarles. Tomó una decisión, tenía que actuar más rápido que Fernando. Necesitaba protección legal para Mateo, pero hacerlo sin revelar su existencia. Y conocía a alguien que podría ayudarla. Al día siguiente, Rosa tomó el metro hasta el centro de la ciudad. Llegó a un edificio modesto cerca del Zócalo, donde un letrero descolorido anunciaba, LIC, Patricia Solís, Derecho Familiar y de Menores. Patricia Solís había crecido en el mismo pueblo que Rosa. Habían sido amigas de infancia hasta que Patricia había ganado una beca para estudiar Derecho en la UNAM. Ahora era una abogada respetada que trabajaba principalmente con mujeres víctimas de violencia doméstica y menores en riesgo. Rosa, ¿qué te trae por aquí después de tantos años?, preguntó Patricia, sorprendida pero complacida de ver a su vieja amiga. Rosa cerró la puerta de la oficina, y después de hacer jurar a Patricia confidencialidad absoluta, le contó todo. La herencia, el niño escondido, el padre peligroso, la familia que investigaba buscando defectos. Patricia escuchó en silencio, tomando notas. Cuando Rosa terminó, exhaló lentamente. Esto es complicado legalmente. Lo que la señora Velázquez hizo se considera privación ilegal de la libertad, incluso si sus intenciones eran buenas. Si esto sale a la luz, las autoridades se llevarían al niño. ¿Y se lo darían a su padre? Probablemente. Los derechos paternos son fuertes en México, especialmente si el padre no ha sido declarado no apto. El hecho de que sea narcotraficante no es suficiente si no ha sido condenado específicamente por daño al menor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Patricia reflexionó por un largo momento. Necesitamos documentación que demuestre que Javier Maldonado es un peligro para el niño. Evidencia de su actividad criminal actual, testimonios de su violencia pasada. Y necesitamos hacerlo calladamente, sin alertar a nadie de la existencia de Mateo. Es un camino de filo de navaja, Rosa, pero se puede hacer, se puede intentar. Dame un mes, voy a investigar a este hombre. Mientras tanto, mantén a ese niño escondido como si tu vida dependiera de ello, porque probablemente sea así. Rosa regresó a la mansión con una mezcla de esperanza y terror. Un mes, justo lo que el testamento le había dado. ¿Sería coincidencia? ¿O la señora Dolores sabía exactamente cuánto tiempo tomaría proteger legalmente a Mateo? Pero esa noche, mientras revisaba el correo, encontró algo que le heló la sangre. Una carta de los abogados de Fernando. Solicitaban una inspección completa de la propiedad para verificar su estado y asegurar que los bienes de la señora Velázquez estaban siendo preservados apropiadamente. Vendrían en 3 días, y querían acceso a toda la casa, incluyendo el tercer piso. La mañana de la inspección amaneció gris, como si la casa misma presintiera el peligro. Rosa despertó a Mateo antes del amanecer. Hoy tienes que ser muy silencioso, le sudó como un ratoncito. Mateo asintió, abrazando su dinosaurio de peluche. A las 10 en punto, el timbre sonó. Fernando entró primero, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Detrás de él, 2 abogados y un perito. Caminaban como dueños, revisándolo todo, tomando fotos, murmurando entre ellos. Solo es un procedimiento, dijo Fernando. Si no tienes nada que esconder, no deberías ponerte nerviosa. Rosa mantuvo la espalda recta. La casa está tal como la dejó la señora Dolores. Subieron al segundo piso, todo en orden. Cuando llegaron a la escalera del tercer piso, el corazón de Rosa comenzó a golpearle el pecho. ¿Y arriba?, preguntó uno de los abogados. Es un cuarto de guardado, respondió Rosa. Siempre estuvo cerrado. Fernando sonrió. Entonces abramos. La puerta se abrió lentamente. El cuarto parecía vacío. Cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas, polvo. El perito tomó fotos. Nada fuera de lo normal. Fernando caminó hasta el closet. Abrió una maleta. Rosa contuvo el aliento. Ropa vieja. Nada más. En ese momento, desde el baño, se escuchó un pequeño ruido. Un golpe seco. Fernando frunció el ceño. ¿Oíste eso? Rosa reaccionó rápido. Las tuberías. Esta casa es antigua.
Siempre hacen ruido. El perito asintió, aburrido. Fernando miró alrededor una última vez. Sus ojos se detuvieron en la puerta del baño, pero no la abrió. Sigamos, dijo finalmente. Cuando cerraron la puerta del tercer piso, Rosa sintió que las piernas le temblaban. Habían ganado tiempo, pero no la guerra. Esa misma noche, Fernando regresó solo a la mansión. Rosa lo vio desde la cocina por las cámaras. ¿Qué hace aquí a estas horas?, preguntó con firmeza. Olvidé algo, respondió. Y además, tengo derecho a entrar. Subió directo al tercer piso. Rosa corrió detrás de él. Fernando no puede, pero era tarde. Fernando abrió la puerta del baño, y ahí estaba Mateo, sentado en el suelo, abrazando su dinosaurio con los ojos llenos de miedo. El silencio fue brutal. ¿Qué es esto?, murmuró Fernando. Rosa se colocó delante del niño. Es un niño, no un secreto sucio, no una prueba, un niño. Fernando dio un paso atrás, pálido. La tía Dolores. Todo este tiempo, lo protegía, dijo Rosa. De su padre. Fernando se rió nervioso. Esto es ilegal. Esto anula el testamento. Esto, me devuelve todo. Sacó el teléfono. Voy a llamar a la policía. Rosa no gritó, no suplicó. Sacó una carpeta del cajón. Antes de que llames, lee esto. Fernando dudó, pero leyó. Fotos, reportes médicos, antecedentes criminales. La carta de Mariana. La risa se borró de su rostro. Si llamas a la policía, continuó Rosa, todo esto sale a la luz. Tu tía será recordada como una criminal, y tú como el hombre que entregó a un niño a un narcotraficante. Fernando bajó el teléfono. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Que desaparezcas, que retires la demanda, y que nunca vuelvas a acercarte a este niño. Mateo levantó la mirada. ¿Él es malo? Fernando lo miró, y por primera vez, no vio dinero. No dijo, yo soy el malo. Salió de la casa sin mirar atrás. 30 días después, el juez cerró el caso. La demanda fue retirada. La herencia quedó firme. Patricia, la abogada, llegó con una sonrisa cansada. Tenemos custodia legal provisional, dijo, y una orden de alejamiento contra el padre. No podrá acercarse a Mateo. Rosa se llevó las manos al rostro y lloró. Esa noche, por primera vez, Mateo bajó al jardín, pisó el pasto, miró el cielo. Río, ¿puedo salir mañana también?, preguntó. Rosa se agachó frente a él. Siempre que quieras. Ya no tienes que esconderte. Mateo la abrazó fuerte. Entonces, ¿tú eres mi familia ahora? Rosa lo abrazó de vuelta, con el corazón lleno. Sí, mi niño, siempre lo fui. La mansión ya no era un lugar de secretos, era un hogar, y la señora Dolores, desde donde estuviera, por fin podía descansar en paz.